Conozcan a Dan Loeb, quien ha hecho una fortuna haciendo lo que muchos solo sueñan: hablar basura en Internet. Dan lidera Third Point Management, un fondo de cobertura que ha superado al mercado por más de 20 años. No solo destacan sus habilidades de inversión, sino también su estrategia única. Dan es conocido por su actitud agresiva y su boca grande. No tiene miedo de señalar a las empresas que cree que están teniendo un bajo rendimiento o que están mal administradas, y sus comentarios mordaces tienen el poder de hacer que los precios de las acciones se desplomen. Mientras muchos trolls de internet se van a dormir con sus almohadas de cuerpo de anime, Dan Loeb convierte el troleo en un arte, y uno muy rentable además. Ha ganado millones con sus comentarios cortantes. Las instituciones caen ante las palabras de Dan Loeb. Las empresas miran por encima del hombro, preocupadas de ser las siguientes como resultado de esta estrategia agresiva. El fondo de Dan ha rendido más del 20% anual en casi 25 años, superando ampliamente el promedio del mercado, que es 8% anual. Entonces, ¿cómo pudo Dan generar rendimientos tan extraordinarios? ¿Y por qué un troll de Internet es tan temido en Wall Street? En 1995, el joven Daniel Loeb deja su empleo para perseguir su sueño de crear un fondo de cobertura. Tiene un plan, un sueño y un nombre: Third Point Management, llamado así por su lugar favorito para surfear en Malibú. Pero la realidad de la situación se impone rápidamente y Loeb se encuentra luchando por recaudar los fondos necesarios para hacer realidad su visión. Necesitando fondos de inversionistas, Dan busca recaudar $10 millones, una cifra de la que queda lamentablemente lejos. Solo consigue $3 millones. Loeb invierte todos sus ahorros, que suman $340 en el fondo, junto con algunos amigos y familiares cercanos. Eso sí que es presión. A medida que se acerca el día fatídico de la operación, Loeb empieza a entrar en pánico. La duda se apodera de él y comienza a preguntarse si realmente tiene lo necesario para triunfar en el despiadado mundo de las finanzas. Pero ya no hay vuelta atrás, sin otra opción más que seguir adelante. Loeb asume la abrumadora tarea de manejar su propio negocio solo, día tras día. Dan maneja toda la operación él solo, haciendo de todo, desde contestar el teléfono hasta promocionar su nuevo fondo. Seguir administrando todas las partes de su incipiente fondo de cobertura era agotador. Dedicaba todo su tiempo a trabajo monótono, pasando horas solo copiando y respondiendo correos. Eso fue hasta que Dan Loeb hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. ¿Y quién lo diría? Contra todo pronóstico, el fondo ya ha subido un 8% en solo su primer mes. De pronto, Loeb recupera la confianza y se siente en la cima del mundo, usando su experiencia en Wall Street en deuda en dificultades. Estaba observando partes del mercado como deuda en dificultades y situaciones especiales, como escisiones, desmutualizaciones y bancarrotas posteriores a la reestructuración. Dan explora la bolsa en busca de empresas en problemas que puedan recuperarse con fuerza renovada. Comienza a explorar el mercado de valores en busca de la próxima gran oportunidad, pero Dan Loeb no se limita a seguir las reglas. Adopta pronto una audaz estrategia de apostar en corto contra empresas pequeñas usando el alias. Se hace llamar Sr. Pink, como el personaje de Perros de Reserva, para hablar mal de ellos en sitios de inversionistas como Silicon Investor. Es una inversión difamatoria. Es una jugada descarada. Algunos la llamarían manipulación del mercado, pero funciona muy bien. Pronto, Loeb está lanzando lodo por todos lados, haciendo que los precios de las acciones de las empresas se desplomen y generando rendimientos gigantescos. Y lo mejor de todo, nadie sabe que es él. Se ha convertido en el mayor misterio del mundo financiero. Con el aumento de rendimientos, más inversionistas llegan al fondo y Loeb administra más de 100 millones en solo 4 años. Pero surge un problema en 1999 cuando Loeb señala a hitsgalore.com Inc. Ellos lo demandan tras publicar comentarios negativos en línea. Dan publicó en un foro que la empresa es una mierda y que estos estafadores deberían estar en la cárcel. La demanda se retira solo un mes después.
El daño ya está hecho. Loeb admite ser Mr. Pink y revela su identidad. Dan necesita una nueva estrategia. Y mientras lee una de las cartas activistas del administrador de fondos, Roberto Chapman, Loeb se da cuenta de que su próxima oportunidad está justo frente a él, escribir cartas activistas. Va perfecto con su personalidad audaz y ruidosa. La estrategia es simple. Si posees más del 5% de una empresa pública, la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, te exige hacer presentaciones públicas. Aquí, Dan puede adjuntar cartas mordaces, que él llamaba cartas de destrucción masiva, a estas presentaciones haciendo comentarios mordaces sobre los ejecutivos de una empresa. Como a los ejecutivos no les gusta ser avergonzados, Loeb puede usar su nueva autoridad para impulsar cambios en la empresa con esta estrategia de inversión. Dan ataca en el año 2000 y en su primera carta de destrucción masiva. Él persigue a Bill Stiritz, director general de AgriBrands, empresa de alimentos para animales. Lo critica duramente por su paquete de compensación exorbitante y lo acusa de empujar a la empresa hacia una fusión destructiva. No sorprende que esta táctica funcione y Dan pronto gane $20 millones. Viendo la oportunidad aquí, él comienza a ir tras una empresa tras otra. Sabe que avergonzar públicamente a ejecutivos puede sacudir a la empresa y aumentar sus ganancias. Él le escribe al director general de Potlatch, una empresa de productos forestales. Usted y su arrogante director financiero son de los peores administradores de empresas públicas en Estados Unidos. Selton, fabricante de las parrillas George Foreman, acusa a su junta de malgastar los activos de la empresa, entre muchas otras cartas críticas. Las empresas empiezan a temerle a Dan y no quieren convertirse en el objetivo de la pluma venenosa de Dan. Usando este nuevo enfoque, Dan también regresa a sus raíces como inversionista en deuda en dificultades y Third Point ruge, logrando un impresionante retorno del 51.5% en 2003. El siguiente ciclo de deuda en dificultades fue de 2002 a 2003. Y nosotros jugamos con los tramos finales de valores en bancarrota en ese mercado y logramos nuestro mejor año. Subimos 50% en 2003, 30% en 2004. Seguido por un impresionante retorno del 30% el año siguiente. Y para 2007, el fondo ha tenido un retorno anual de más del 23% desde su creación. Está claro que el fondo está prosperando y a medida que crecen los rendimientos, también lo hace el optimismo. Sin embargo, bajo la superficie se está gestando una crisis. Y 2008 está a punto de ser el momento más desafiante que Loeb haya vivido. En 2008, el mundo financiero está en crisis. Daniel Loeb y su fondo Third Point están cerca del colapso. Los activos de Third Point han caído de $5,000 millones a solo $1,700 millones y los inversionistas huyen como ratas de un barco que se hunde. Dan no se rinde fácil, ve oportunidades donde otros ven desastre. Y cuando el Departamento del Tesoro anuncia una prueba de resistencia para los bancos, Dan ve una oportunidad para cambiar las cosas. Empaca sus cosas y viaja a Washington, D.C. para reunirse con consultores, cabilderos y expertos en la nueva prueba de resistencia. Es entonces cuando tiene la idea. Dan nota que los bancos están en reestructuración y que para muchos solo pueden mejorar las cosas. Es una opinión opuesta, pero Dan siempre es audaz. Durante las siguientes 4 semanas, Third Point invierte cientos de millones de dólares, comprando acciones preferentes en compañías de seguros y bancos, así como la deuda de muchos bancos de menor nivel. Dan también abre grandes posiciones en automotrices en problemas como Ford, Chrysler, Seat y Delphi y toma posiciones largas en algunos valores respaldados por hipotecas. Con su renovado portafolio, Third Point despega como un cohete. En 8 meses, el fondo sube 45%, luego rinde 35% el año siguiente. Y Third Point es nombrado Fondo del Año impulsado por eventos por la revista AR tanto en 2010 como en 2011. Es una recuperación notable, y todo es gracias a la persistencia de Dan, su visión contraria del mercado y su disposición a tomar riesgos audaces.
Con Third Point de nuevo en la cima, Dan vuelve a estar listo para dominar los fondos de cobertura por otra década. Después de que Third Point estuvo al borde de la quiebra, Dan busca limpiar su imagen como alguien conocido por sus ataques despiadados a pequeñas empresas. Así que decide buscar oportunidades a nivel internacional que no requieran de provocaciones, enfocándose en mercados emergentes como India, China y Brasil. Estrategia que rinde rápido, pues Loeb apuesta que la deuda griega subirá tras un rescate de la Unión Europea, comprando deuda a 17 centavos por dólar y vendiéndola a 34 centavos. Le hizo ganar entre 400 y 500 millones de dólares en pocos meses. A pesar de eso, Loeb simplemente no puede evitarlo y rápidamente se encuentra usando de nuevo sus tácticas probadas, esta vez apuntando a una de las empresas más conocidas del mundo, Yahoo. En 2011, Loeb publica una carta dirigida a Jerry Wang, fundador de Yahoo, anunciando que adquirió más del 5% de la empresa y buscará nuevo liderazgo. Tras no recibir la respuesta esperada de Jerry, meses después escribe otra carta a la junta directiva de Yahoo, acusando a Yang y a Roy Bostock de errores estratégicos. Y al fallar eso, Loeb revela que el director ejecutivo, Scott Thompson, mintió en su currículum y no tiene título en ciencias de la computación. Una jugada perfecta logra el despido de Thompson y da a Loeb 3 asientos en la junta de Yahoo. El valor de Yahoo subió rápidamente y en menos de 2 años, Loeb más que duplicó su inversión, logrando una de sus apuestas más exitosas y ganando más de $1,000 millones. Dan continúa repitiendo una estrategia similar, aumentando las apuestas cada vez, apuntando a otros gigantes como Sony, Nestlé y más recientemente Disney. Pero hay un incidente que destaca particularmente durante este tiempo. Cabe destacar que Loeb se mete en una disputa con el legendario inversionista y amigo Bill Ackman. En 2013, Ackman apuesta $1,000 millones contra Herbalife, acusándola de ser un esquema piramidal, en lo que será una de las apuestas más populares y de mayor riesgo de Bill, una apuesta de alto riesgo que por cierto cubrimos con todo detalle en nuestro video sobre él. Dan, que nunca ha evitado la controversia, se entera de la apuesta y toma el lado opuesto, anunciando públicamente una posición larga de $300 millones en la empresa, apostando esencialmente por las perspectivas futuras de la compañía. Mientras su amigo Ackman apuesta en contra de ellos durante las siguientes semanas, Ackman está haciendo noticia al acusar a la empresa de ser un esquema piramidal que no vale nada. Intentan bajar el precio de las acciones mientras Loeb promociona la empresa y dice que la acción de $38 debería valer entre $55 y $68, potencialmente poniendo a Ackman en un short squeeze si la acción subiera tanto, lo que le ocasionaría millones de dólares en pérdidas. Mientras esto ocurre, el precio de Herbalife sube. La acción que valía $38 subió a más de 40 en una semana. Mientras tanto, Loeb cierra su posición y gana $50 millones. Ackman está muy molesto y aunque han sido amigos durante mucho tiempo, no se hablan durante años. Durante semanas han socavado la mayor apuesta de Bill, revelando la crueldad de Loeb, forzando su amistad con Ackman para que su fondo gane más dinero. Y como resultado de apuestas exitosas como esta, Third Point sigue generando rendimientos por encima del promedio después de su casi colapso en 2008. Desde 1995, el fondo ha generado un rendimiento anual de más del 13.3%, superando al S&P 500 que tuvo 8.4% en ese periodo. El fondo, que alguna vez fue de $3 millones, ahora administra más de $12,000 millones en activos, lo que los convierte en uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo. Para Loeb, esto también ha sido muy positivo a nivel personal. Es uno de los gestores de fondos de cobertura mejor pagados. Ganó $400 millones en 2022 y su patrimonio es de $3,500 millones. Con todo este dinero, Dan ha hecho algunas compras muy grandes.
En 2003 compró una mansión de 15 millones en los Hamptons y en 2018 adquirió un ático en Manhattan por 44 millones. Además, posee un yate de 200 pies que costó $52 millones. Recientemente compró 2 casas en Miami Beach por 12 y 20 millones. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Dan no está tan seguro. Destaca la determinación de Dan por lograr rendimientos superiores para sus inversionistas. Dan ha usado varias estrategias de inversión impopulares a lo largo de los años. Fue a tribunales, arriesgó su reputación y tensó una amistad cercana. Todo por aumentar las ganancias de sus inversionistas, algo que la mayoría de los fondos de cobertura no haría. Otros también lo notan. El inversionista Antonio Scaramucci ha dicho que él haría lo que fuera para lograr rendimientos para sus inversionistas, lo que realmente lo convierte en uno de los grandes del mercado de valores.